¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuándo empezó en la historia argentina lo que consideramos y llamamos la causa Malvinas? El escritor y periodista Jorge Giles, entre muchas otras cosas, acaba de publicar un libro llamado El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Le ponemos la voz de Bruno Arias con Hermanos de Malvinas a esta parte del programa. Como prólogo del Gaucho Rivero, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió: si Malvinas es una herida irresuelta por la que Argentina todavía sangra, el Gaucho Rivero es una pieza central de la soberanía de nuestro país. No existe identidad si algunos capítulos de nuestra memoria se han traspapelado, y un capítulo fundamental y poco visitado es la historia del gaucho, que se rebeló ante los ingleses y en condiciones adversas resistió a las fuerzas colonialistas que se apropiaron de nuestras islas. Jorge Giles relata la épica travesía y la heroica resistencia de Antonio Rivero, el gaucho que con patriotismo y astucia enfrentó a la embestida británica, que aun siendo superior en tropas, en armamento y en experiencia bélica, no logró doblegar la dignidad de un sentimiento patriótico que dio origen a la causa Malvinas. Jorge Giles, que nació en Corrientes en 1950, es escritor, trabajador de la comunicación y, entre otras cosas, fue autor del guión museológico y primer director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur entre 2012 y 2015. Fue diputado de la Nación y ha publicado un montón de libros vinculados a sus intereses con la historia y el compromiso. El insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. Es coautor del guión histórico y museológico del Museo del Bicentenario. La historia que miente y calla le mata el hijo una... Jorge Giles, Carlos Polimeni te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos
invitarme a charlar en un día tan especial como este, ¿no? Por eso elegimos este día tan especial para charlar sobre el tema de Malvinas con vos. ¿Cómo se te ocurrió? En principio, la temática Malvinas domina tu vida, es evidente. Bueno, después de trabajar en el guión del Museo del Bicentenario, ese que está atrás de la Casa Rosada, Cristina me convocó para escribir el guión del Museo Malvinas. Entonces nos adentramos en la historia larga de Malvinas. Entonces allí, digamos, fuimos encontrando historias que ya conocíamos como militantes políticos que somos, como militantes de la cultura, como militantes de la comunicación y la palabra. Pero digamos que nos sirvió y a su vez nos obligó a adentrarnos mucho más, a ser mucho más rigurosos en la investigación. Y en ese trance, digamos, que empezamos a recorrer, bueno, nos encontramos con esta historia larga, como te decía, de Malvinas. Y ahí hay detalles, hay datos, digamos, Carlos, que debieran ser conocidos y mucho más difundidos, digamos, entre nosotros, digo, como nosotros como pueblo, ¿no? Por ejemplo, que cuando se habla de la causa Malvinas y se pregunta, bueno, ¿cuántos años tiene la causa Malvinas? Y yo suelo contestar, tiene los años que tiene la patria. La Revolución de Mayo, que fue el 25 de mayo de 1810, hizo que 5 días después, el 30 de mayo, la primera junta se viera en la necesidad de dictar una sentencia, digamos, laudar en un reclamo que había de gente que había trabajado en Malvinas y que le venía a reclamar al nuevo gobierno criollo, ya liberado del yugo español, digamos. Y la primera junta se hace cargo de ese reclamo y asienta, así está asentado en el Archivo General de la Nación y en el Cabildo, asienta de que, bueno, se deberá pagar lo adeudado en Malvinas como si fuese un navío en alta mar. Hasta es poética la figura, ¿no? Pero después, digamos, a partir de 1820, que el gobierno criollo manda a David Jewett, que era un marino de origen norteamericano, pero trabajaba para la Argentina o para la flamante y reciente nación argentina, viaja a Malvinas para plantar literalmente bandera y decirle a todos los barcos que estaban depredando nuestro mar, cuidado porque esto es de soberanía argentina. En 1824 hay un patriota de origen guaraní que peleó a las órdenes del general Belgrano, que ya estaba un poco retirado, digamos, de esas luchas por la independencia, pero es convocado para ir a ejercer el cargo de comandante en Malvinas. Estoy hablando de Pablo Areguatí, de este compañero de pueblo originario guaraní que estuvo allí unos meses. Y en 1826 se produce la primera llegada, llamémosle masiva, un poco más, con mucho más densidad, digamos, a Malvinas, ya bajo el mando de Luis Bornet, que más tarde va a ser nombrado comandante político y militar de las Islas Malvinas. Se lo conoce como el gobernador Bernet, pero no es gobernador porque el gobernador de Malvinas era el gobernador de Buenos Aires, ya que las Islas Malvinas estaban bajo bajo el mando, digamos, y bajo la gestión del gobierno bonaerense. En ese viaje, digamos, en 1826, viajan gauchos, viajan caballos, llega la mitad de los caballos que se embarcan, sobre todo en Patagones, mejor dicho, quisieron ser embarcados todos en Patagones, tuvieron que ir hasta la cercanía de Bahía Blanca. Lo cierto es que esos primeros gauchos que después iban a ser, a los que se iban a sumar, digamos, muchos indios, particularmente charrúas, que van a trabajar, se van a sumar afro, población afro, van a construir un pueblo, y de esto también se sabe poco, digamos. En Malvinas había un pueblo que se llamaba Puerto Luis, y era un pueblo con toda la de la ley, digamos. Era un pueblo que había construido sus propios muelles, su propio puerto, su saladero, había construido los corrales, tanto para los caballos como para el ganado vacuno.
bueno, había una serie de llamémosle industria, digamos, que empiezan a establecerse en Malvinas y donde se destaca este gaucho, digamos, Rivero, como un hombre de trabajo. Él es entrerriano, nació en Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, en la población rural, digamos, de ese pueblo nace Antonio Florencio Rivero, ese era su nombre completo. Y es aquí que cuando se produce la usurpación inglesa, para ir abreviándolo, en 1833, específicamente el 3 de enero de 1833, Pinedo, que era el comandante en ese momento, transitorio casi, porque estaba a cargo del buque Sarandí, que era una goleta de guerra, José María Pinedo, si algo te llama la atención, el apellido, digamos, no te equivocas. Es el bisabuelo. Exactamente. Es pariente, digamos, de Pinedo. De Federico Pinedo. Bueno. El que se quedó con el excedente. Hola Jorge, exacto. ¿Cómo andas? Marina Glesser te saluda. ¿Cómo te va, Marina? Qué gusto escucharte. Igualmente. Bueno, Pinedo tenía, digamos, no tenía que interpretar nada que debía hacer. Estaba escrito, digamos, en la orden que le había dado el mando argentino de que debía resistir a cualquier fuerza extranjera. Ya había habido problemas gravísimos con los norteamericanos que habían atacado las Islas Malvinas sobre finales de 1831, particularmente el 28 de diciembre de 1831, con una corbeta que se llamó, una corbeta de guerra norteamericana que se llamó la Lexington. Entonces, él fue con la orden de cuidar la soberanía argentina en Malvinas y resistir, dice la orden, Carlos y Marina, aún en inferioridad de condiciones, debía resistir hasta la muerte la soberanía argentina en Malvinas. Sin embargo, cuando llegan los ingleses... No me digas, se entregó la plaza sin combatir, Pinedo. Sin combatir, sin discutir. Tiene la gentileza, lo pongo entre comillas, de decirle a todos los gauchos, miren, la goleta es muy grande, la Sarandí, así que pueden venir todos a bordo, que volvemos a Buenos Aires. Ah, se escapó, ¿no? Se va, entrega las islas, digamos, sin disparar un solo tiro, sin hacer siquiera el acto, digamos, de resistencia que cabría al honor de un marino, de un coronel de la Marina como era él. Lo cierto es que se va, y ahí se produce un hecho que yo digo empieza a ser el preanuncio de un acto fundante de la causa Malvinas, que es la negativa de los gauchos a regresar con él a Buenos Aires. Y dicen, nos quedamos. ¿Y a qué se quedan? Y nos quedamos a pelear. Al mando de esos gauchos estaba Antonio Rivero, el gaucho Rivero. Es así que se quedan los gauchos, se quedan bajo protesta, comienza una lenta tarea de organizarse entre ellos. Entre ellos son puñaditos de gauchos y de indios charrúas. Y finalmente, el 26 de agosto de 1833, se produce la rebelión en Puerto Luis, toman la comandancia de Malvinas, es un hecho violento, es un hecho sangriento, es una revolución, arrían la bandera británica, izan la bandera argentina que los gauchos guardaban, la tenían bien a resguardo, digamos, y quedan a cargo de las islas. Entonces, los ingleses en ese momento no tenían un refuerzo militar muy grande, pensaban que esto nunca iba a pasar. Los gauchos resisten como pueden, ayudan a aquellos pobladores de Malvinas que no se pliegan a la rebelión, esto también hay que decirlo, digamos, sino que o miran para un costado o se refugian en alguno de los islotes del archipiélago. Los gauchos ayudan, y pese a esto, digamos, ayudan a esas familias que se refugian en los islotes. Y bueno, y ahí comienza la lucha, digamos, del gaucho Rivero, ¿no? ¿Por qué digo que es el padre de la causa Malvinas? Me atrevo a decir eso y lo digo con fundamento y con rigor histórico. Porque Bernet ya no estaba. El que había sido nombrado comandante ya no estaba. Estaba en Buenos Aires. Bernet se había ido sobre fines de 1831, cuando se produce este ataque de la Marina norteamericana. Regresa con uno de los barcos apresados
Vernet, y lo encuentra en Buenos Aires cuando suceden todos estos hechos usurpadores, ¿no? en Malvinas. Pinedo, que era el que lo reemplazaba y que tenía que resistir, ya no estaba, se había ido, digamos. Quedan los gauchos, y los gauchos, en absoluta inferioridad de condición, resisten hasta donde pueden. Y pueden unos cuantos meses, digamos, hasta que llegan refuerzos ingleses, con un dato que me parece no es un dato de color, es un dato que también tiene que hacernos revisar la historia, Carlos. Pienso yo con toda modestia, ¿no? Que es el papel clave que cumple Charles Darwin y el comandante Fitzroy a cargo de la nave Glenn, que son de alguna manera los adelantados de los ingleses, son los que le van a traer y van a llevar permanentemente noticias al Reino Unido sobre cuál era la disposición en la que estaban los gauchos, por dónde se movían, van a hacer un dibujo del contorno de las islas por donde se podía entrar. Esto también ha ocurrido, digamos. Y finalmente sucede la tragedia, digamos, ¿no? del apresamiento de los gauchos. Hay traición entre ellos de por medio, que también hay que remarcarlo. Y finalmente lo atrapan al gaucho. ¿Y a dónde lo llevan preso? ¿Dónde lo encadenan? En la nave Bigley, la que estaba a cargo de Fitzroy y donde viajaba Darwin. Allí está unos cuantos días hasta que finalmente lo llevan hasta un presidio en Londres. Entonces, un poco lo que contamos en esta suerte, como me dijo un amigo tan de letras como ustedes, es un ensayo histórico novelado, porque todo está fundamentado, todo está fundamentado en los papeles de la historia, ¿no? Y podría convertirse claramente en una película si en la Argentina se hicieran películas, en una serie si se hicieran series, porque la historia es por sí atrapante. Editorial Marea, estamos compartiendo en el streaming de la radio la portada de tu libro, acaba de publicarlo, llama mucho la atención. La historia es de por sí elocuente y nos hace preguntar en voz alta, ¿y por qué no nos enseñaron estas historias en las escuelas primarias y secundarias de la Argentina? Es cierto que no las aprendimos, pero me gustaría preguntarte, Jorge Giles, el año pasado estudiando en la facultad vimos este tema con que Onganía lo declara héroe nacional, pero después empieza la controversia de si era héroe o era solo una queja laboral la que había hecho Rivero en Malvinas. ¿No es así? Que había como una controversia después de que Onganía lo nombra héroe nacional. Sí, en realidad el nombre Antonio Rivero aparece en los papeles de la historia desde esos mismos años. Está escrito en los papeles, en los apuntes que llevaba adelante Emilio Vernet, el hermano de Luis Vernet, que yo digo es el gran hacedor del pueblo de Malvinas, Emilio, porque trabajaba a la par de los gauchos, de los indios, y anotaba día por día todo lo que iban construyendo. Y ahí aparece permanentemente el nombre Antonio Rivero. Nos fuimos con Rivero a tal lado, con Rivero hicimos tal cosa, Rivero dijo tal otra. O sea, el nombre Rivero, digamos, ningún historiador puede mirar para el costado y decir, bueno, yo nunca lo oí. Claro. El nombre Rivero está ahí. El nombre Rivero, Antonio Rivero, el gaucho Antonio Rivero, al cual los ingleses llamaban Antuk, y lo escribían A-N-T-O-O-K. Están los archivos el Real Archivo de Gran Bretaña, está el nombre, digamos. Ahora, evidentemente que la historia oficial argentina lo ocultó. O sea, esa rebelión no debía conocerse, digamos, ¿no? La historia oficial era la historia que seguramente contó Pinedo, digamos, que fue condenado a muerte Pinedo, y se lo indultó el gobernador Balcarce, y por eso salvó su vida, después se lo trasladó al arma del ejército. Bueno, es larga la historia. Ahora bien, hay un hombre que en el siglo XX, a mitad del siglo XX, era un químico. Fíjate vos la paradoja de la historia, ¿no? Fue director aquí en Buenos Aires del colegio Otto Krau, fue profesor en distintos colegios de Buenos Aires.
pero era un apasionado de la historia. Y era un apasionado sobre todo de conocer el origen de las cosas, el origen de los nombres. Y se le da por conocer, porque había escuchado relatos sobre la toponimia de Malvinas. Martiniano Leguizamón Pontal, que es su nombre. Este es el gran hombre, digamos, que debemos rescatar, porque este hombre, estudiando la toponimia, se encuentra, se choca, se topa, digamos, en el relato de la historia, con la suerte de Antonio Rivero y de sus gauchos. Entonces, da como vuelta la mirada de la historia, Leguizamón Pontal, y dice, pero esta es la interpretación que hacen los ingleses, de que peleaban, ahí vamos a lo que decía Marina, que peleaban solamente por plata, que peleaban solamente por sus derechos, no tenía nada que ver con la cuestión, digamos, de la defensa de la soberanía. ¿Por qué no miramos estos levantamientos populares con los ojos que tenemos que ver, que son los ojos de nacionales, de argentinos? Y entonces Leguizamón Pontal desata un caos dentro de la historia oficial, porque dice, hay que rescatar la lucha de Antonio Rivero como la lucha del pueblo argentino que quedó en Malvinas peleando por su soberanía. Otro historiador, Mario Tesler, José María Rosa, Fermín Chávez, van a seguir ese camino y van a seguir indagando sobre la historia de Antonio Rivero. Ahora, sucede que en 1966, estando la dictadura de Onganía, un grupo de historiadores quiere reivindicar al gaucho Rivero y dice, tiene razón Leguizamón Pontal, este es el héroe de Malvinas que está oculto por la historia mitrista, por la historia liberal. Y ahí se desata un lío, digamos, porque mandan a certificar esta historia por la Academia Nacional de Historia, llena de, para decirlo con todas las palabras y ser muy académico, lleno de gorilas, que dicen de ninguna manera vamos a permitir que se haga este homenaje. No es que Onganía lo declaró a Rivero el carácter de héroe, sino este grupo de argentinos, entre los cuales estaba el mismo Martiniano Leguizamón Pontal, José María Rosa, que quieren hacer este homenaje. Y entonces ahí se desata, se empieza, digamos, a hablar ya mucho más amplificadamente sobre la historia de Antonio Rivero, ¿no? Es verdad que es una historia magna, grande y repleta de simbolismos, como los pueblos originarios y los gauchos peleando por la soberanía y la aristocracia argentina rehuyendo incluso el combate cuando le correspondía y entregando cada vez que pudo esa misma soberanía. Jorge, gracias por haber charlado con nosotros en este día que tiene un carácter simbólico especial. Evidentemente tiene razón Cristina Fernández de Kirchner cuando, entre otras cosas, prolongando tu libro, dice que si queremos saber de dónde viene la causa nacional, la causa Malvinas, de dónde viene un sentimiento que está metido en el ADN de nuestra sociedad, viene de ahí y hay que conocer el origen para entender la totalidad de lo importante, creo yo, no solo el accionar de un gaucho rebelde e indómito contra un imperio, nada más y nada menos en Malvinas, sino el ballet de fuerzas que siempre ha tenido esta sociedad, los unos y los otros, esa grieta que nos separa. Abrazo grande y gracias por la charla. Abrazo, Carlos, abrazo, Marina, y déjame solamente expresar o sumar mi repudio a las palabras tan cipayas, tan anti-argentinas, tan anti-Malvinas, que hoy expresó el presidente de la Nación vergonzosamente, justamente en un día como hoy que tenemos que unirnos para respetar y valorar la sangre derramada por los héroes de Malvinas. Muchas gracias. Gracias. Subrayamos eso porque por ahí empezamos el programa. Jorge Giles, autor de un libro necesario, El Gaucho Rivero, padre de la causa Malvinas. Siento que tengo la responsabilidad y el compromiso como senadora fueguina de traer hoy a este recinto y en esta sesión especial la voz de los veteranos que este 2 de abril le hablaron a este gobierno nacional y en especial al presidente Javier Milei. En Río Grande los veteranos le pidieron al gobierno que deje de desmalvinizar. Y en Ushuaia los veteranos en el acto central del 2 de abril expresaron su malestar por haber sido humillados por el presidente de la Nación en el discurso del 2 de abril, aquí, en la capital federal,
donde a decir verdad tampoco se dejó que ingresen veteranos de Malvinas a ese acto, pero acá reivindicó la libre determinación de los pueblos. Esto fue tapa de todos los medios de comunicación en el día de ayer. Milei defiende la autodeterminación de los isleños de Malvinas y dijo, buscamos que prefieran ser argentinos. Además de desconocer absolutamente todo lo que refiere al reclamo histórico de nuestro país, el presidente de la Nación, o sinceramente, no sabe lo que está diciendo o es un cipayo. Porque la verdad que hablar de la libre autodeterminación es desconocer lo que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en la resolución 2065 dispuso que hay una disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido en la que no menciona el deseo de los kelpers, porque los isleños, y esto que le quede grabado al presidente de la Nación, no tienen autodeterminación, porque es una población implantada por el país usurpador en nuestra tierra de Malvinas. Los isleños, aquellos que hoy viven en las Islas Malvinas, fueron implantados por el Reino Unido cuando usurparon nuestra tierra. Entonces, quiero decir algunas cuestiones también que el presidente mencionó en su discurso. Miren, duró solamente 6 minutos. 6 minutos le dedicó el presidente de la Nación a un día tan importante para la memoria de nuestros veteranos y caídos, pero también en la reivindicación de la soberanía argentina que el presidente no ha hecho desde el primer día del gobierno nacional. Incluso cuando asumió como presidente de la Nación, jamás nombró la soberanía argentina ni el reclamo inclaudicable que tenemos, sobre todo como representantes de nuestro país. Pero además dijo algo como que no se puede tomar en serio el reclamo argentino sobre la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Desconoce absolutamente toda la historia y sobre todo el conflicto diplomático. Pero además el discurso del presidente, o en su discurso mejor dicho, estaba como más preocupado en hablar de la casta y el kirchnerismo que realmente en lo que estaba leyendo, porque además estaba leyendo, mal, pero estaba leyendo. Y en cada palabra que el presidente de la Nación en esos 6 minutos dijo, hizo una entrega obscena y sistemática como lo viene haciendo de nuestras Islas Malvinas. Y una vez más se puso de rodillas ante el Reino Unido, como lo viene haciendo desde que asumió como presidente de la Nación. Entonces, Milei vuelve a mostrarnos y al mostrarle al pueblo argentino su insensibilidad, pero además muestra claramente que es un presidente antipatria, pro-británico y anti-argentina. Son los calificativos que le caben a este presidente de la Nación. Recordemos, porque lo traigo también, voy a recordarlo siempre, Milei tiene en su despacho la foto de la principal criminal de guerra, la que mandó a matar a nuestros soldados argentinos y a hundir el crucero Belgrano, Margaret Thatcher. Dijo que se siente identificado previo a ser presidente de la Nación y ahora tiene una foto reivindicándola. Entonces, al no nombrar al país usurpador en esos 6 minutos del día de ayer en su discurso, yo me pregunto cuánto más cipayo se puede ser, señor presidente. ¿Cuánta más pleitesía se le puede rendir al país usurpador y ponerse de rodillas como lo está haciendo, poniendo de rodillas también al pueblo argentino? ¿Cuánto más pleitesía le puede rendir y cuánto más traidor puede quedar ante los argentinos y argentinas? Le digo al presidente una cosa, que estudie, que se capacite, que implemente la ley de capacitación Malvinas para los 3 poderes del Estado.
aprobada por mayoría en este recinto, que sea el primero en hacer esta capacitación para que no diga barbaridades. Pero también voy a traer algo que mencionaba el compañero Guado de Pedro y creo que no hay que dejarlo pasar, porque acá parece que quieren hacer el discurso del bueno o de la buena y del malo, ¿no? En este Senado de la Nación, hace unos días, con la excusa de homenajear, y esto sí lo tenemos que rechazar, con la excusa de homenajear a soldados combatientes de Malvinas, se homenajeó a un triple condenado por represión y por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. ¿Qué esperamos como senadores y senadoras para decirle a la Presidenta de la Nación que deje de hacer politiquería barata, que deje de homenajear en este Senado y reivindicar a aquellos que además desaparecieron, torturaron y mataron a compatriotas argentinos y argentinas? No nos puede dar lo mismo que se diga una cosa y que se haga otra, porque la vicepresidenta de este Senado de la Nación es la la presidenta de este Senado de la Nación es la vicepresidenta de un presidente que es pro-británico, que ya, sí, señor presidente, así es, y ustedes son parte también, porque La Libertad Avanza tenía en su plataforma electoral y sabía muy bien lo que iba a hacer con Malvinas. Por eso nunca jamás pueden hablar de una política de Estado, como sí lo hicimos nosotros, como sí lo hicimos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y con eso cierro, presidente. Por favor, así... Con eso cierro, presidente. Cumplimos lo acordado en la labor. Con esta tierra de Malvinas, en esta tierra que ustedes ven acá, argentina y malvinera, está la sangre de nuestros caídos, de nuestros héroes. Y como les dijo Néstor Kirchner en Ushuaia, va a ser por amor a nuestra patria y por respeto a aquellos que dejaron su vida en nuestras Islas Malvinas, que no vamos a claudicar en nuestro reclamo legítimo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. No al FMI en la Argentina, pero tampoco a los ingleses en nuestras Islas Malvinas. Muchas gracias. Esta publicación en redes sociales, en X, de Cristina Kirchner, que la vamos a leer textual, dice: es el pensamiento cipayo. Y esto no es adjetivación sino descripción y por ende literatividad. Dice: el cipayo es alguien partidario del poder extranjero en desmedro de los intereses del país en el que nació. A ese lugar las grandes mayorías lo llaman patria y lo defienden como tal. Este pequeño hombrecito no quiere ni puede entenderlo. Grave, muy grave. Y lleva algunos de los posteos de publicaciones. La expresidenta de la Nación, Milei, rompió el reclamo histórico por Malvinas y reconoció la autodeterminación de los malvinenses. El regreso de la política de seducción a los Kelper que dispuso Milei genera polémica y rechazos. Esas son las dos publicaciones y el mensaje que acaba de publicar Cristina Kirchner, finalizando: este pequeño hombrecito no quiere ni puede entenderlo. Algo que nos marcaba Néstor Depp también desde Ushuaia, las palabras del presidente de la Nación, Javier Milei, en este acto, con la presencia de los funcionarios, pero sin excombatientes en la primera línea, genera estas repercusiones. Vos sabés que, analizando lo que hoy declara justamente el presidente Milei con respecto a esto de que sean los Kelper los que decidan venir, que es, bueno, decíamos... La autodeterminación. Autodeterminación de los pueblos, que es algo que argumentó el Reino Unido una y otra vez en favor de seguir dominando las Islas Malvinas desde que, bueno, justamente en 1833 las usurpó. Ahora bien, es contradictorio con la política exterior histórica de Argentina, ese tipo de posicionamiento, que Argentina lo que siempre ha defendido es la integridad de los territorios, pero aparte le genera una contradicción al propio Milei con el tema Ucrania, porque parte de los territorios que terminan hoy bajo dominio ruso, que fueron conquistados por Rusia, sea también los lugares como el Donbass,
se habían autoproclamado independientes y Rusia se basaba en eso para tomarlos porque eran prorrusos, ¿no? Bueno, esto contradice hasta la política exterior del presidente argentino, que se supone que defiende, por ejemplo, el principio de integración que tiene Ucrania, ¿no? Ahora bien, el tema es que incluso le es favorable una postura esa a una postura colonialista como la que mantiene el Reino Unido. En el mundo existen actualmente apenas 17 colonias, 17 o territorios no autónomos, como le dice Naciones Unidas. De esos 17 territorios no autónomos o colonias, 10 están en manos del Reino Unido. 10 en manos del Reino Unido, 3 en manos de Estados Unidos, 2 en manos de Francia, 1 en manos de Marruecos y 1 en manos de Nueva Zelanda. Es decir, casi el 70% de los territorios usurpados y que son colonias siguen estando bajo el dominio del Reino Unido. Plantear esta cuestión de la autodeterminación de los malvinenses es tomar eso y darle, en cierta medida, de alimentar esta política expansionista del Reino Unido que mantiene, decíamos, 10 de las 17 colonias que hay en el mundo. El reclamo histórico argentino es sobre la unidad territorial. Por supuesto. Entonces, por primera vez, ¿no?, se escucha a un presidente salir y respaldar el reclamo histórico de Inglaterra. Ustedes saben que los niveles culturales son paralelos en una sociedad de incultos. A veces es muy difícil encontrar algunos que estén formados en la filosofía austríaca de la economía, que hayan concebido que el liberalismo es la gran bandera con la que hay que apreciar el mundo. Y entonces, cuando esto pasa, cuando esto ocurre, uno se pone a bucear. He buscado en una biblioteca bastante amplia que tengo y no he podido encontrar en ningún lado, ni siquiera en unas referencias a países antiguos, que se pueda votar con los pies. Pero en el Día de los Veteranos de Guerra, el Cachivache, que preside la Argentina, dijo que el voto con los pies era fundamental. Es cierto, porque si es con la cabeza nadie lo votaría. Y entonces traslada la imposibilidad de que el dedo gordo piense y el meñique o el chico, como se llame, pueda decidir. Y bueno, si tiene la suerte de tener 5 dedos en cada pie, seguramente le alcanzará para tomar la boleta, meterla en el sufragio y votar con los pies, tal cual sueña el Cachivache. Uno ha escuchado cosas insólitas, pero que en el día donde se debe referenciar al veterano de guerra, lo único que tenga para decir es quejarse una vez más de la casta y hacer una expresión semejante de que hay que votar con los pies, nos pone ya no a la confusa denominación de Cachivache, nos pone ya en un tema donde no podemos entrar porque no somos médicos, de saber cuál es el estado real de salud mental de quien cree que se puede sufragar con los pies. Es cierto que para que él pueda seguir donde está, no debería pensar nadie y votar sin utilizar ninguno de los hemisferios cerebrales. Pero a nadie se le podría ocurrir que el tema pasa por el voto con los pies. Bueno, Milei cree que todo pasa por el voto de los pies. Debe tener algún callo plantar en el hemisferio izquierdo o en el derecho del cerebro que no le permite analizar profundamente este tema de cómo se hace para que los pies tengan la plasticidad necesaria, la posibilidad de sufragar en lugar y reemplazando a la cabeza. ¿Será que tantos votaron con los pies que él es presidente de la República? Cuando dijimos que era un cachivache, no nos equivocamos. En el Día de los Veteranos de Guerra, la gran frase del presidente fue que hay que votar con los pies. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies.
y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Pero además, en el despacho presidencial hay una foto de Margaret Thatcher y otra de Ronald Reagan, que según él los admira. Que la Argentina se haya enfrentado con ellos, dice cuando alguien le pregunta, no quiere decir que no hayan sido grandes dirigentes para sus países. Vivir eso en pleno tiempo de casi medio siglo del conflicto bélico de Malvinas y tener que soportar que este cachivache se siente en el sillón de Rivadavia y vaya al cenotafio a hacer un falso testimonio a los caídos, es una síntesis morbosa de lo que puede ocurrir en una Argentina de falsos, de truchos, de timberos de la criptomoneda, de especuladores, es decir, de gente que, como él se autotitula, la gente como uno, la gente como ellos, que la pone como núcleo especial. Si la gente como ellos son iguales, son todos timberos, son todos peligrosos y son todos apostadores. Por lo tanto, es mejor que no se parezca a la mayoría y que sea una simple minoría, como siempre ocurrió en la Argentina. Y a propósito, mientras decimos estas cosas, tambalea el ministro de Economía de la Argentina, porque claro, no cierran los números y alguien es el culpable. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a dar de baja al que lo presentó como el gran ministro en Córdoba y hizo pedir una ovación para él? ¿A quién le va a echar la culpa Milei cuando el estruendoso fracaso haga ruidos por todas partes? Bueno, un nuevo viajecito a los Estados Unidos que seguimos pagando los argentinos, y va a ir a la casa en Miami de descanso del presidente yanqui, seguramente a implorar a ver si el Banco Mundial, porque ya el Fondo Monetario no alcanza, le puede dar un salvavidas económico a esta crisis económica profunda donde en la Argentina no estamos exentos de alguna novedad que vaya lentamente a la búsqueda de los ahorros de los argentinos, porque no le cierran por ninguna parte los números. Y además, como no le creen, como ya tienen la experiencia de Caputo, que dejó pegado al fondo en 17.000 millones de dólares cuando el gobierno de Macri, cuando piden lo que piden, le dan 8.000 millones, no 20.000 como pidieron, se lo dan en cuotas y en definitiva no le van a dar nada, van a ser asientos contables, donde líquidamente a lo mejor habrá 5.000 millones para que tenga un poco de refresco, pero en definitiva lo único que hacen son asientos contables de cancelar vencimientos, que entre paréntesis son en forma inmediata 14.000 millones de dólares. ¿Gracias a quién? A los compromisos que tomó el mismo ministro de Economía cuando era el ministro de Macri. Y ahora le vence a él mismo. Es un boomerang. Le cae al mismo endeudador de la era amarilla, ahora frente a el nuevo tiempo que le toca otra vez sentarse para usurpar en el Ministerio de Economía. Miren, estamos en una Argentina que hay que profundizar, porque en cualquier momento podemos tener la noticia urgente y darnos la cabeza contra el piso con una nueva sorpresa que arrastre de alguna manera a la necesidad de echar manos a los depósitos bancarios de los ciudadanos. Ojo con lo que pueda pasar con una economía que hace aguas por todas partes, y él se presentó en la sociedad como un experto de hacer negocios con dinero
o sin dinero. Lo que no dijo qué clase de experto era. Si un experto para que funda y desaparezca el que está metido en el problema o para sacarlo a flote. Milei está al borde del colapso económico y en cualquier momento la culpa va a ser del endeudador y saltará el ministro de Economía. Por ahora se mantiene. Mira, y estaban comentando ustedes lo de esta nueva denuncia que se está preparando en Estados Unidos contra el presidente Javier Milei. Acabamos de cortar de hablar con el doctor Gregorio Dalbón, que es el abogado local con el que se contactó este ex fiscal federal, Timothy Trinor, que nos adelantó que la semana que viene viaja Dalbón a Estados Unidos con toda la documentación, con toda la documentación, con archivos periodísticos, con denuncias locales para nutrir a este ex fiscal federal que está preparando esta denuncia penal contra Javier Milei, ¿no? Que además es un especialista en el tema de crímenes de cuello blanco, ¿no? Y que es un especialista en todo el tema lavado y que está aplicando una legislación nueva que es del año 2023 en Estados Unidos, que por extorsión o por cohecho puede ligar a personas que están en Estados Unidos pero que tienen relación con otras que han promovido este tipo de estafas en otro país, en este caso Davis, con el presidente Milei que promocionó la mega estafa Libra, ¿no? Total. Así que te digo que es un tema que cada día se le complica más al gobierno y a Milei, ¿eh? Sí, y siempre lo mencionamos, ¿no? La posibilidad de que se le fuera multiplicando las demandas, las denuncias en distintos frentes, en distintas jurisdicciones, y ahora estamos hablando de, ya como decías vos, un ex fiscal federal, especialista en este tipo de estafas, que es considerado uno de los abogados, bueno, más importantes en este tipo de episodios, y que lo incluye, pues viste que en la demanda anterior lo mencionaban a Milei y ¿qué decía el gobierno? No, pero no aparece como demandado. Bueno, en este caso sí. No, pero él, ¿te acordás? Juan, ¿te acordás que él mismo salió a sacar pecho a decir, acá dicen, pero a mí no me incluyen, como que si hubiera sido algo bueno, a mí no me incluyen. Bueno, acá lo van a incluir y va la demanda penal directamente contra el presidente Javier Milei, lo que se está preparando al menos y que habrá novedades la próxima semana, ¿no? Sí, y como repasábamos también el otro día, como agregado, digo, el antecedente, pues esta semana, le asumo también a Gaby Pepe, esta semana la agencia Bloomberg daba cuenta de las cenas a cambio de $20.000 para que empresarios charlen con Javier Milei, ya diputado, ¿sí? Ya diputado y candidato a presidente. Sí, claramente hay una afectación a la reputación internacional, ¿no? del presidente. Digo que es algo que siempre le importó muchísimo. Volvimos al mundo. Sí, bueno, pero digo, todo este tipo de escándalos que por ahí en nuestro país no tuvieron esta investigación, salvo algunas excepciones tan profundas, la llevaron adelante medios internacionales, ¿no? Y en este caso vos mencionabas lo de Bloomberg, y también hubo muchas investigaciones por el caso Libra en diarios muy prestigiosos. Y con Karina Milei Gatto también, ¿no? Como mencionada en todos estos episodios, la hermana del presidente. Sí. Bueno, el New York Times, el Washington Post, hablando de estos temas en la primera en la primera tapa, en las primeras planas de Estados Unidos, evidentemente que es un tema que va a crecer, Para que quede muy claro, la persecución judicial que están haciendo sobre Cristina es canalla. Es miserable, es ilegal. Y es reiterativa porque lo han hecho con los dirigentes del campo popular y no lo hacen por lo que dicen ellos, lo hacen por lo que representa y por lo que hizo históricamente, es clarísimo, es clarísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por supuesto que defender nuestra historia, nuestra trayectoria, nuestro ideario, nuestros principios, nuestras banderas históricas, reflexionar, de pensar, pero sobre todo de construir. ¿Qué? Construir una alternativa política que vuelva a gobernar la Argentina. Que incluya a todos,
que lo haga seriamente. Y en esto nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que discutirlo con todos, tienen que participar todos. No hay que agredir al otro porque piensa distinto, no hay que andar tachando, a construir y a construir. Es militar, es debatir con quien tengamos que debatir, a debatir y sobre todo con nuestro pueblo, explicarle lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y Milei empezó un proceso. Dijo, voy a fundir a las provincias. Y algunos fueron al Pacto de Mayo, otros le votan las leyes. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires seguimos gobernando como lo hicimos en el primer mandato. En la provincia de Buenos Aires no paró ni una sola obra. Milei paró 1000 obras. La provincia de Buenos Aires, mientras nos cierran los recursos para las universidades, abrimos centros de universitarios en cada uno de los distritos para que los pibes que viven en el interior puedan también llegar a la universidad. Puedo mencionar, sacan los medicamentos para el cáncer, nosotros, esfuerzo adicional, porque no podemos ser tan crueles, desalmados, y por supuesto estamos en esa situación. Estamos gobernando en condiciones dificilísimas. Para que la transformación pase, y lo voy a decir porque estoy convencido, tiene que ser una transformación democrática, participativa. La planificación requiere que se entienda, que se comprenda. Yo decía el otro día, no se puede transformar lo que no se conoce, no se puede transformar lo que no se ama y no se puede transformar si no hay una vocación de transformar. No va a funcionar. Vivimos en una vorágine, se sabe. Viene la criptomoneda y 2-3 días tensos con el tema de la criptomoneda. Por razones diversas, el tema es superado ahora por el Fondo Monetario Internacional. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, nos angustiamos y aparece el dólar que salta a 1.325, entonces el tema es el dólar. Sale el número de pobreza y hablamos de la pobreza para matar al dólar, al FMI, a la criptomoneda. Pero es un tema tratado con falsedad y lo vamos a conversar más adelante con Leopoldo Tornaroli, un economista de la Universidad Nacional de La Plata, para que usted vea dónde situar el tema. Y en medio de esto se nos pasan muchas cosas muy importantes por alto. Por ejemplo, se terminó la moratoria, como si tal cosa, la moratoria. Es decir, esos 8 millones de trabajadores el negro de ahora, dígame usted cómo se van a jubilar. Quiere decir que la estafa del capitalismo será hasta el resto de su vida, hasta el último día. Porque si están trabajando el negro 8 millones de personas y algunos que trabajan en blanco, sus patrones no pondrán lo que corresponde, vamos a tener a millones de personas que no podrán jubilarse porque no van a tener los aportes. Y si no tienen los aportes, no hay tutía, le van a dar una pensión ofensiva para la dignidad de las personas que han trabajado toda su vida. Y que por otra parte es mucho menos, y que no es hereditaria, y todo lo que ya sabemos. No se van a poder jubilar. Entonces, estamos en el hoy. Hablamos de la pobreza de hoy cuando están fundando la pobreza estructural para siempre de la Argentina. Y nadie pudo hacer nada. Estos tipos, y lo digo así, casi peyorativamente, porque son unos tipos que están ahí manejando el país desde la Casa Rosada. Son cualquier cosa, estafadores de la criptomoneda, serviles del Fondo Monetario Internacional, mendicantes de la Asociación Empresaria Argentina. Estos tipos determinaron que usted no se va a jubilar. Su marido, su esposa, que está trabajando en negro porque las circunstancias lo imponen que así sea, no tendrá jubilación. Y pasó el tema. Y a mí me angustia muchísimo. Y ya no tengo que hablar desde alguna necesidad. Quisiera pensarme con 55 años, sabiendo que no me voy a poder jubilar, o con 40 años, si tomo nota. ¿Y cómo podría ocurrir lo contrario? Con un gobierno, por eso es que los liberales caen siempre rápido, con un gobierno que restituya los derechos, que piense en la gente. Podemos escuchar con esa rapidez que caracteriza a mis compañeros algo de Cristina, por ejemplo, hablando de la moratoria. La moratoria es recuperar un derecho. Una persona no pudo pagar sus entregas a la AFIP, a la jubilación, al ANSES. Pues ya no se podrá jubilar, sí puede.
tiene que pagar los aportes con la moratoria. Los paga. Que una de las mentiras de los infames medios de comunicación y de los que una vez que se han jubilado pagando todo dicen yo me jubilé con todo, los otros no pagaron igual. Solamente que lo fueron pagando poco a poco. A mí un día tuve un problema económico porque un contador me robó, años 90, y me dieron 48 meses de moratoria para pagar. ¿Sabe a cuántas personas le dan moratoria? ¿A cuántos empresarios? Pero no le quieren dar moratoria al laburante de toda la vida. Esto es haberle quitado la moratoria. Privar de la dignidad de una persona que trabajó el negro, que lo pasó más o menos durante la mayor parte de su vida como trabajador, y que de repente un día está sentado frente a una ventanilla y de la ventanilla dicen José Pérez. Y cuando se para José Pérez, se para a buscar algo que es un derecho, su salario como jubilado. Pero además, José Pérez sabe que en ese momento vuelve a existir para su propio país, que no lo tiraron a la banquina. De eso se trata. Pasó por alto. Hoy 8 millones de trabajadores están en negro. Hoy millones, más millones que esos todavía, están pensando, y quizás ni lo piensan ya, cómo harán para jubilarse. El fin de la moratoria llega el 23 de marzo. Se termina la moratoria. Hubo una sesión especial que fracasó por falta de quórum. Faltaron solamente 5 diputados. 3 de cada 4 jubilaciones fueron dadas de alta bajo el sistema de moratoria en 2024. La primera moratoria la lanzó el presidente Kirchner en el año 2005, fue el primer plan de inclusión jubilatoria y un sistema jubilatorio privatizado que habían dejado de cada 10 personas en condiciones de jubilarse, la mitad afuera. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. En el año 2015, calculamos en junio, el 97% de las personas en condiciones de tener un haber previsional en la Argentina van a estar cubiertas. La cobertura previsional es del 100%, porque el otro 3% sigue trabajando y por eso no se acoge al beneficio jubilatorio. Como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación que la clase política argentina hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre revierte
valiente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos. Siempre